estudiar la palabra, donde queremos eh, crecer y donde queremos tener un poco de comunión con la iglesia. Así que bienvenidos nuevamente. eh, y bueno, comenzamos. En esta ocasión vamos a estar eh, estudiando Juan 15 del 1 al 8. Entonces quisiera que me acompañaran, que buscaran en sus casas, en sus Biblias, bueno, en sus Biblias electrónicas o físicas, ¿no? Juan 15 del 1 al 8 y vamos a estar meditando alrededor de ese pasaje. Así que doy unos segunditos más y comienzo a leer. Voy a leer primero en la Reina Valera y luego voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que comienzo. Dice Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Leo nuevamente el mismo pasaje, pero en nueva traducción viviente. Yo sé que es un poquito largo, pero creo que vale la pena escuchar eh, una nueva versión, una versión diferente, perdón. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Ok, vamos a hablar un poquito del contexto de este pasaje. Y lo primero que quisiera mencionar es que Jesús dijo estas palabras o este discurso, digamos, horas antes de ser entregado, traicionado, de ser azotado, de ser crucificado, de padecer la muerte, ¿no? Entonces, estas son sus últimas palabras. De hecho, en Juan, eh, capítulos anteriores, se relata de lo que se conoce como el sermón del aposento alto. Entonces, quizás lo primero que podemos mencionar es que son palabras, imagínense, si ustedes supieran que se van a morir dentro de horas, ¿verdad? Dentro de 12 horas o el día siguiente, ¿no? Ustedes quisieran decir las cosas mucho más importantes a las personas que mucho más aman. Entonces, piensen en este sermón o en estas palabras como eso, un mensaje súper importante de parte de Jesús a sus discípulos. Bueno, y ya me adelanté, porque la pregunta es, ¿quién está hablando aquí, verdad? Es un discurso de Jesús. ¿Y a quién le está hablando? Pues le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Que están con él. A estas alturas ya Judas ya se había separado, Judas el que le iba a traicionar, y se ha quedado con sus discípulos, ¿verdad? Con su círculo íntimo. Y les dice este mensaje. Ahora, eh,
interesante. En Juan 14:31, si se van un versículo atrás, el final de ese versículo dice, vámonos de aquí, ¿verdad? Básicamente, vámonos de aquí. Significa que ellos estaban en su reunión, en la reunión del, digamos, del aposento alto, ¿verdad? Porque estaban celebrando la Pascua o la cena, la última cena, digamos. Entonces dice Jesús, bueno, vámonos de aquí. Entonces podemos inferir de que eh, eh, este versículo, perdón, o este pasaje se genera en el trayecto del aposento hasta el monte del Getsemaní, donde él iba a ser entregado. Entonces, seguramente, pues no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero seguramente, pues Jesús vio una vid, eh, un fruto, ¿verdad? Una vid, y probablemente mencionó eso. Pero hay un trasfondo atrás de esto, y es importante que en Isaías 5, del 1 al 7, eh, se habla, o Isaías habla sobre la vid, sobre una vid que el Padre plantó, ¿no? Que quizás me gustaría rápidamente mencionarles algunos capítulos, algunos versículos. Dice, estoy leyendo Isaías 5, del 1 en adelante, perdón. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Y leo el 3. Ahora ustedes, pueblos de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? Y luego el 7 finalmente, la nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él, o sea, Jehová, esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Entonces regresamos rápidamente a nuestro pasaje que estamos estudiando. Recuerden que ahorita todavía estamos hablando del contexto. Entonces, eh, recordamos de que en Isaías 5 se nos habla de esta viña, que prácticamente el Padre hizo todo lo que se podía hacer con una viña, pero al final esa viña no dio el fruto que esperaba, dio uvas silvestres. Entonces, en contraposición, Jesús dice, pero miren, yo soy la vid verdadera. Yo, en contraposición a la viña, perdón, a la vid de Israel, yo sí soy la vid verdadera, yo sí logré dar el fruto que el Padre esperaba. Ok, una última cosa en cuanto al contexto, porque quiero centrarme ya en el mensaje. La última cosa, yo soy la vid verdadera, frase yo soy, que aparece en el versículo 1 del capítulo 15, es el séptimo, eh, la séptima declaración de Jesús en cuanto yo soy. Ese yo soy no es un simple yo soy, no es como quien yo diga, yo soy Francisco, no. Había una connotación bastante fuerte, ¿no? Con el nombre de Jehová. Si recuerdan Jehová, ahí en el Antiguo Testamento, eh, se dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy. Y ese gran yo soy, se manifiesta, digamos, en 7 yo soy que dice Jesús en Juan, en este Evangelio de Juan. Entonces, el primer yo soy, solo para mencionarlos, es en el 6:48, dice, yo soy el pan de vida. El segundo es cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. El tercero es yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto es yo soy el buen pastor. El quinto es yo soy la resurrección y la vida. El sexto es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el séptimo es este de aquí que estamos leyendo. Yo soy la vid verdadera. Ok, entonces con esa introducción vamos al pasaje. ¿Qué nos está diciendo? Pues el pasaje. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este caso? Pues primero que nada, es que Jesús nos está diciendo, yo soy esta vid capaz de producir el fruto que el Padre espera. A diferencia de Israel, él no pudo. Israel
fracasó en ese proceso, aunque el Padre le dio todo, ¿no? Pero a diferencia, en contraposición de esa vid que es Israel, eh, y que pues obviamente estamos representados todos, ¿no? Ahí. Eh, pero Jesús se representa, Jesús se declara capaz. Yo soy esa vid verdadera, capaz de producir el fruto que el Padre espera. Segundo, ¿verdad? Dice el versículo 2 y revísenlo conmigo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, primero, ¿qué significa? Significa que si yo soy la rama, o sea, si yo soy el pámpano o la rama y no llevo fruto, entonces Dios me va a quitar la salvación, me va a sacar de su reino, ¿no? No, pues la verdad es que no significa eso, no significa que se puede perder la salvación. Básicamente, lo que significa es que si tú has creído en Jesús, si tú eres hijo de Dios, pues definitivamente vas a llevar fruto, ¿no? No significa que si hago esto, si hago lo otro, Dios me va a quitar la salvación. Al contrario, significa que te da una seguridad. Si tú eres hijo de Dios, pues definitivamente vas a llevar fruto. Ahora bien, y esto es lo importante, ¿qué significa el fruto? ¿Qué representa el fruto? Si revisamos en el pasaje, pues no se nos dice de manera clara o concisa qué es el fruto, qué representa el fruto. Sabemos quién es la vid verdadera es Jesús, sabemos quién es el labrador y es el Padre, Dios Padre, sabemos quiénes somos los pámpanos y somos nosotros, sus discípulos, los que hemos creído, ¿no? Los que somos hijos de Dios, pero la pregunta es, ¿qué es el fruto? ¿Qué representa ese fruto? Eh, Podemos pensar, bueno, probablemente son los dones, ¿no? O milagros o buenas obras, ¿no? Eh, Podemos pensar también es que es el servicio a Dios, yo le sirvo a Dios en una iglesia, en un ministerio, a los pobres, a hospitales, por ejemplo, ese es mi fruto. Pues no. Y lo otro que podríamos decir, bueno, es que el fruto puede ser predicar el evangelio y que alguien reciba a Jesús o crea en Jesús por medio mío, entonces yo ya hice un fruto. Yo compartí el evangelio a esta persona, entonces él aceptó a Jesús, como decimos conmigo, entonces yo ya tengo un fruto, ¿no? Y la verdad es que no se refiere a ese fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese fruto, no? ¿A qué se refiere ese fruto? Entonces vamos, rápidamente voy a hablar de lo que, de pistas, digamos, o de explicaciones que nos da el pasaje. La primera es que, en primer lugar, ese fruto solo se da en Jesús. O sea, no puede haber un fruto afuera de Jesús, porque de hecho lo dice claramente. Eh, el que dice, bueno, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿no? Entonces, si no llevamos fruto en Jesús, pues, o más bien, no podemos llevar fruto fuera de Jesús. Pero entonces ese fruto, en primer lugar, solo se da en Jesús. Segundo lugar, eh, hay cantidad, el fruto es cuantitativo, puede haber fruto, ¿verdad? Y puede haber mucho fruto, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, leerlo en el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que veis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Eh, en el 5 también, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿no? Entonces, puede haber un fruto y puede haber mucho fruto. Entonces, podemos decir que hay niveles de ese fruto, hay cantidades que pueden abundar de ese fruto. En tercer lugar, importante, ese fruto glorifica al Padre. Entonces, primero, el fruto únicamente se da en Jesús. Segundo, hay cantidad, puede haber cantidad de ese fruto. Tercer lugar,
el fruto se caracteriza porque glorifica al Padre. Eh, Luego, el fruto también caracteriza al verdadero cristiano. O sea, está claro cuando dice el versículo 4, por ejemplo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, el fruto realmente caracteriza al verdadero cristiano. Siguiente, el fruto no es un momento puntual. O sea, no, importante saber que el tiempo en el que está, en el que se habla de este fruto. Entonces, ese fruto en el texto no se habla de, una, de un tiempo puntual o de un lugar en el tiempo que se da una vez y ya no se vuelve a dar. No, al contrario. Este fruto se da en una situación presente, de manera continua. O sea, se da fruto de manera continua, de manera presente, ¿no? Por ejemplo, decíamos, eh, es que yo compartí el Evangelio y alguien aceptó conmigo al Señor, entonces ya disfruto. No, no, porque el fruto tiene que ser, o por lo menos el fruto que está hablando Jesús es un fruto continuo, ¿no? Eh, bueno, y ya dijimos que el fruto glorifica al Padre, ¿verdad? En el versículo 8 está súper claro, dice el fruto, perdón, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, al final, ¿qué es el fruto? ¿Verdad? Eh, y esto último es súper importante. Sabemos que ese fruto glorifica al Padre. Y aquí viene algo bien profundo, ¿no? Y es que si nosotros vemos en nuestra vida y si nosotros examinamos también las escrituras, sabemos que nada hay dentro de nosotros que pueda glorificar al Padre, ni siquiera siendo hijos de Dios. O sea, uno puede decir, bueno, sí, es que yo antes, cuando era pecador, cuando no creía en Dios, cuando no era hijo de Dios, pues yo no podía glorificar al Padre, pero podemos decir, ah, sí, pero hoy sí ya puedo. Sí, momento, pero ya podemos, pero no es de nosotros. O sea, al final, ese cambio o ese cambio en la naturaleza no viene de nosotros, ¿no? Viene de Jesús. Entonces, no hay nada en nosotros, en primer lugar, que pueda glorificar al Padre. Entonces, si glorificamos al Padre, no es por nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces. Si nosotros glorificamos al Padre, es únicamente mediante Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué significa este fruto? Aterrizando realmente es la vida de Jesús a través de nosotros. ¿Cuál es el fruto que Jesús habla? Es que la vida de Jesús, la obra de Jesús, el fruto de Jesús fluye a través de nosotros, a través de mi vida, y eso de esa manera glorifica al Padre. Repito, no hay manera que yo como cristiano glorifique al Padre por mis propios medios. No se puede, es imposible. Únicamente la gloria del Padre es Jesús, ¿verdad? Es Jesús mismo. Eh, ok, ya dijimos que es el fruto, ¿verdad? Ahora, es súper importante. Quiero que revisen o que se recuerden de lo que hemos leído y revisen qué es lo que nos manda Jesús a hacer. ¿Nos manda a llevar fruto? Revisen, ustedes respondan sí o no. Y les voy a dar unos segundos. Jesús nos manda a llevar fruto. Si revisamos el capítulo, perdón, el pasaje, hay un imperativo. ¿Saben que el imperativo es un verbo que implica una orden? Ese imperativo no está en llevar fruto. Está, por ejemplo, en el capítulo 4 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, el mandato no es a llevar fruto. Ojo, el mandato es permanecer en mí. Y eso es bien tremendo
bien liberador, ¿verdad? Porque por más que nosotros nos enfoquemos y nos esforcemos por querer llevar fruto por nosotros mismos, no podemos. Y realmente Jesús el mandato de Jesús no es llevar fruto. Y lo dice y es obvio. Por más que la rama se esfuerce, se concentre por querer dar fruto, es imposible, no puede por ella misma. Pero el mandato de Jesús no es lleven fruto, sino el mandato de Jesús es permanezcan en mí. Como, como consecuencia de permanecer en Jesús, es que nosotros vamos a llevar fruto. Y a veces nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no? Eh, queremos, queremos dejar el pecado, queremos vivir en el Espíritu, queremos eh, dejar la amargura, queremos dejar las cosas malas, ¿verdad? Y nos enfocamos en eso, pero no nos enfocamos en permanecer en el Señor. Entonces, quisiera mencionarles esto, no podemos vivir la vida de Jesús por nuestra cuenta, no importa lo mucho que intentemos, nosotros no tenemos esa capacidad. Lo que sí podemos hacer y lo que Jesús nos manda hacer es permanecer en Él, ¿verdad? ¿Y cómo permanecemos en Él? Yo he puesto tres cosas, digamos, básicas, probablemente pueden haber más, pero para mí hay tres cosas básicas. La primera es la oración, la comunión y la vida en dependencia al Señor. Otra vez, la oración, la comunión y a vivir en dependencia en el Señor. Y es tremendo porque quizás a veces nosotros creemos que permanecer en el Señor, o por lo menos yo, no sé si ustedes, pero yo digo, sí, este día yo me levanté temprano, o yo leí la Biblia, o yo tuve un tiempo de oración, ¿verdad? Y me pasa que a lo largo del día probablemente en el carro voy escuchando una alabanza o lo que sea, pero yo llego a la oficina, llego al trabajo, me desconecto. Y luego hasta que regreso a la casa Señor, ¿y qué te hiciste? Realmente eso no es permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor es cada momento de nuestra vida, tener esa conciencia de la dependencia que necesitamos del Señor, de que lo necesitamos en cada segundo, en cada momento, para cada decisión, eh, y la intención propia de dejar nuestra propia autosuficiencia. Entonces quiero dejarles unas preguntas ahorita para que reflexionemos. ¿Cómo está mi vida? ¿Verdad? En cuanto a eso permanecer. ¿Veo la vida de Jesús en mi vida? ¿Veo el fruto de Jesús en mi vida? ¿Veo el fruto del Espíritu en mí? ¿Tengo gozo en mi vida o tengo amargura? ¿Tengo amor o tengo falta de perdón? ¿Estoy tratando de dejar un pecado, un vicio en mi vida? Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo queriendo solucionar eso? ¿Quiero generar el fruto antes de permanecer? El proceso es claro, oración, comunión, dependencia. Eso implica permanecer en el Señor. Eh, y algo bien importante es que necesitamos humildad, ¿no? A veces necesitamos tragarnos nuestro orgullo de que somos capaces, porque probablemente ustedes que están aquí o quienes nos escuchan o que nos van a escuchar, eh, sienten cierta seguridad, ¿no? Y bueno, yo tengo un trabajo, yo tengo esa seguridad de que al final de mes o cada 15 días, pues yo voy a recibir un salario, entonces yo me siento tranquilo, yo me siento autosuficiente, yo siento que puedo, ¿no? Eh, pero hay que realmente, y eso como una muestra, pueden haber muchas áreas de nuestra vida en el que nosotros nos creemos autosuficientes, entonces la idea es que el Señor, que mediante su Espíritu nos diga, bueno, en qué áreas yo realmente me siento autosuficiente, en qué áreas yo creo que no necesito a Jesús, que no necesito al Padre. eh, y en esas áreas es donde Dios nos manda a permanecer en Él. Entonces, quiero finalizar eh,
orando, quisiera hacer una oración y quisiera que me acompañaran. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino cumple ese propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Y queremos de verdad en este momento, Señor, humillarnos delante de ti, Señor. Quizás evaluar nuestra vida, Señor, ver que no hay ese fruto, Señor, no hay esa vida de Jesús en la nuestra, no vemos esa obra, no vemos ese fruto del Espíritu, Señor, en nosotros. Y Señor, quizás tú sabes que nos hemos esforzado por tanto tiempo y realmente no hemos hecho, Señor, no hemos empezado por el principio, no hemos empezado por depender de ti, no hemos empezado por permanecer en ti, Señor. Y Padre, en este momento que te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos diga, Señor, en qué áreas de nuestra vida hay autosuficiencia, en qué áreas, Señor, somos autosuficientes, Señor, y en qué áreas te necesitamos, y es en todas realmente. Y Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos des esa herramienta, Señor, que nos acuerdes del día de mañana, estando en nuestros trabajos, estando en el tráfico, Señor, que tenemos que depender de ti para cada cosa, Señor, para manejar, para hablar con otros, para tomar decisiones, Señor. Que tú quieres, que tú anhelas, Señor, tener esa relación constante con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para dejar esa vida de dependencia, de autosuficiencia, Señor, y entregarnos y vivir una vida de dependencia a ti, Señor, una vida permaneciendo en ti, que eres la vida, Señor. Gracias por tu palabra y te agradecemos, Señor. Gracias por guardarnos también este día, Señor. Y oramos por esa familia, Señor, esa familia de esa persona que falleció este día en ese accidente de tránsito, Padre. Y oramos también por estas personas que han resultado heridas, que tú puedas estarles guardando, cuidando y sanando, Señor, sus dolencias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, Fran, por esa enseñanza, por el tiempo dedicado y como repaso propio, pero también para los que escuchan, voy a repetir las tres palabras que dijiste de permanecer. Entonces, la primera era oración, comunión y dependencia. Dependencia. Buenísimo, buenísimo. Un gran reto. Bueno, como siempre, tenemos el tiempo de comunión, de compartir un poquito nuestras ideas y ahorita en el chat voy a escribir las dos preguntas y también las digo. Ok, entonces las dos preguntas son, en este inicio de semana, ¿qué tanto creo que necesito a Jesús? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿evalúo que en mi vida hay áreas en las que me siento autosuficiente? ¿Ok? Entonces ahí están esas preguntas, se pueden ver en el chat y las preguntas son de guía. La idea en la parte de compartir, pues es conocernos un poco